Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de mecánica racional. Bueno, en verdad no sé cómo estás, pero estoy seguro que después de ver este video vas a estar un poquito mejor. La idea de la clase de hoy es hacer un complemento de cinemática del rígido. Es un ejercicio que me han preguntado mucho. Se ha tomado en un final a principios de 2020 y a finales de 2020 también. Y bueno, no es imposible de hacer, pero bueno, no le han encontrado la vuelta a algunos por ahí, entonces me tomo el atrevimiento de hacer una microclase complementaria de este ejercicio y bueno, algunos ejercicios que me parezcan un tanto rebuscados de los parciales o que merezcan la pena ser considerados, también vamos a subirlos de esta manera. Entenderás que por ahí no tengo todo el día en algún momento para hacer la clase entera y bueno, la voy haciendo de a cachitos, igual también está bien. Pero bueno, hacemos, lo importante es seguir avanzando, ¿eh? Así que bueno, espero que te guste el ejercicio, que le puedas sacar provecho y que bueno, para escenarios similares puedas tener una idea de cómo progresar y no quedarte estancado, ¿de acuerdo? Bien, en este problema tenemos una barra rígida y tenemos una barra deslizante, en el que el punto A, el collarín, la corredera, puede deslizarse a lo largo de esta barra, no así en esta barra. ¿Sí? El punto A está ligado a esta barra AC, ¿sí? Fíjate que esta distancia permanece constante de 20 centímetros, pero ¿sí? En la barra OB el punto A puede deslizarse. ¿Sí? Es un juego de mecanismos vinculados deslizantes. Podría pensarse así. Como siempre, tenemos un dato físico y la geometría de la configuración, y con esa información tendríamos que ser capaces de propagar los datos cinemáticos a través de todo el accionamiento. Eso es lo que siempre se suele pedir en esta clase de ejercicios. ¿Sí? Es un ejercicio de movimiento rígido plano, ejercicio de movimiento rígido plano, así que todo lo que sepas de movimiento rígido plano, bienvenido va a ser, ya sea trabajar con vectores o trabajar con las herramientas de centro instantáneo de rotación, también podría llegar a ser, sería bienvenido. En realidad acá lo que tenés centro de rotación de la barra AC, lo tenés en C, y bueno, y esta barra, aunque el punto A no está rígidamente vinculado a O, pero lo que tenés es un centro de rotación en O, así que bueno, eso ya estaría como más fácil para poder encararlo, ¿sí? ¿Cómo podríamos propagar esta información cinemática? A propósito, ¿cuál es el objetivo de todo esto, no? Porque me lancé a hablar y no sabemos cuál es. Bueno, tenemos que determinar la aceleración angular de la barra AC o de la barra CA, como más te guste. Entonces, tendríamos que ser capaces de determinar la aceleración de este punto, ¿sí? La aceleración de este punto, y bueno, y antes de eso tendríamos que determinar la velocidad de este punto, ¿no? A ver si podemos sacarlo adelante con la información que tenemos, ¿sí? Con la información que tenemos. El mecanismo parece ser bastante simétrico. A ver, ya sé que no hay un eje de simetría acá, pero me refiero a que por lo menos es bastante lineal en el sentido de que las unidades son sencillas, el ángulo es a 45 grados. Eso para los que tienen problemas con el seno y el coseno, en 45 grados, zafaste. Bueno, eso por un lado lo podés abordar fácil. Mediante reglas del polígono podemos hacer la composición de las velocidades, como vamos a ver ahora. ¿Cómo arrancamos? Es el tema. ¿Cómo arrancamos? Si desde donde tenemos la información cinemática podríamos determinar por lo menos parcialmente la velocidad del punto A con la información que tenemos. Sí, vamos a pensar, a ver, parece prudente, sí, parece prudente, ojalá que no sea COVID, parece prudente tomar el origen de un sistema de referencia en O, por lo menos parcial, ¿sí? Origen del sistema de referencia en O, y colocar, ¿sí? ¿Sí? La barra desde O hacia A. Acordate que esto se puede estirar porque el mecanismo acá es deslizante. ¿Sí? Acá lo que tendríamos es un radio vector. Acá tenemos un ángulo θ, que tenemos la información instantánea de cuánto vale.
podríamos pensar, esto no necesariamente tiene que ser así, pero podemos ponerle si querés x, y como para orientarnos. Y podríamos pensar que es como un sistema radial transversal, ¿no? Un sistema radial transversal donde aquí tendríamos la dirección, la orientación radial y aquí tendríamos la orientación transversal. ¿Eh? Esto depende del libro que leas, puede estar como R y T, que sería radial transversal, o E sub R y E sub tita, ¿sí? Haciendo mención a los versores radial y transversal. Así que cualquiera de las dos está bien, depende del libro que estés leyendo. Bueno, ¿cuánto vale? La pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad en esta expresión de coordenadas polares. Bueno, la velocidad del punto A será la derivada de ρ respecto del tiempo según la componente radial más ρ por la derivada de tita respecto del tiempo según la componente transversal. ¿Sí? No sé si es el único camino a colocar un sistema de referencia radial transversal ahí para poder determinar las velocidades o alguna de esas velocidades. Es una posibilidad, no estoy diciendo que sea lo mejor, estoy diciendo que es una posibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una información parcial, tenemos la información del ángulo barrido en la unidad de tiempo, que en este caso, como la referencia la tomamos hacia acá, ¿sí? La tomamos creciente hacia abajo, nuestra derivada de tita sería menos 2, porque omega apunta en sentido contrario al crecimiento del ángulo. O sea que para la información que tenemos, nosotros tenemos que la derivada de tita respecto al tiempo según nuestro sistema de referencia es menos 2, ¿sí? ¿Y ρ cuánto vale? ¿Cuánto te parece que vale ρ para el instante considerado? Bueno, y valdría, si acá tenés 20, acá tenés 20, acá tenés 20, ahí tenés 45 grados, esto tendría que ser 20 raíz de 2. Por eso te dije que era fácil porque aparece el raíz de 2 dando vueltas ahí, no tenés que meterte mucho con la calculadora. Bueno, por ahí en algún momento sí, pero no es tan grave. Así que esto vale 20 raíz de 2, el segmento OA en este instante. ¿Sí? En este instante vale 20 raíz de 2, entonces podríamos usar esa información. Te quedará 20 raíz de 2. Todo esto por raíz de 2 según la componente transversal. Y de lo que no tenemos idea todavía es cuánto vale la componente radial del vector velocidad. Sobre esto no tenemos idea todavía, no sabemos. Pero sabemos que la componente transversal es, es 20 por raíz de 2 por menos 2, o sea, será menos 40 raíz de 2 según esta referencia, que nosotros podríamos ponerla como módulo, ¿sí? Orientada en este sentido a la velocidad según la componente transversal como 40 raíz cuadrada de 2, ¿está bien? Esa será, si este es el punto A, tiene esta componente transversal de velocidad. Y con esto solo mucho que no podemos seguir haciendo si no tenemos otra información. Y la otra información que tenemos, ¿sí? Del punto A puede venir desde el otro eje de rotación, ¿sí? Desde el otro, mejor dicho, centro de rotación. Este centro, ¿sí? Es más fiel a punto A porque es una condición rígida, entonces si el punto A pertenece al cuerpo rígido, podríamos aplicar las fórmulas de cuerpo rígido para la determinación de la velocidad. Podríamos decir que la velocidad de A, ¿sí? Que la velocidad de A podríamos determinarla como el vector rotación de omega AC, ¿sí? Vectorialmente A menos C, siendo A el punto donde queremos hallar la velocidad y C el eje de rotación de la barra. Pasa que bueno, todavía no sabemos cuánto vale esta velocidad angular. Sí, todavía no sabemos. Esta distancia la tenemos. Esta distancia son 20 centímetros. Después veremos cómo definimos el vector. Eso está todo bien. Pero lo que importa acá es que como es un producto vectorial, la velocidad tiene que ser perpendicular a la rotación y tiene que ser perpendicular al vector AC. ¿Sí? O al vector, el vector CA, que sería A menos C. ¿Sí? Tiene que ser perpendicular a este vector y tiene que ser perpendicular al
vector rotación que, dada la configuración, tendrá que ser saliente al pizarrón. Tendrá que ser saliente al pizarrón para respetar la condición de la rigidez. Entonces, lo que te quiero decir, ¿sí? No importa que sea saliente o entrante, pero lo que te quiero decir es que eso contribuye a que la recta de acción de la velocidad de A sea esta. Y esa velocidad es la velocidad total, ¿sí? Es la velocidad total, porque vos la velocidad total para un sistema en rotación pura, para un punto perteneciente a un sólido en estado de rotación pura, era omega por r, o omega vectorial, el punto donde queremos hallar la velocidad, menos el eje de rotación. O sea que esta velocidad es la total. Y esta información nos es útil, ¿sí? Esta información nos es útil porque nosotros sabemos que la velocidad total, ¿sí? La velocidad total tiene que ser así, ¿sí? Esta será la velocidad de A total, ¿eh? Tiene que ser la velocidad de A total, ¿eh? Sabemos que tiene que ser así. Entonces, como esta velocidad, como la velocidad de A calculada desde esta manera y de esta manera tiene que ser la misma, ¿sí? El valor total, esto nos da idea de pensar que así podríamos componer a la componente radial del vector velocidad, que era lo que no sabíamos cuánto valía. ¿Por qué? Porque ya tenemos por lo menos la dirección del total. Al tener la dirección del vector, nosotros podríamos aplicar la regla del paralelogramo del polígono por lo menos y componer, ¿sí? Con la componente radial del vector velocidad. Y vos por ahí hay algo que no te cierra todavía, diciendo, ¿cómo sabés cuánto vale esta longitud? No sé cuánto vale. Yo lo que hice en realidad, por ahí me apresuré al ponerle la flechita, pero lo que importa acá es la dirección, ¿sí? Lo que importa acá es la dirección. ¿Por qué? Porque también tenemos la dirección de la posible componente radial del vector velocidad, porque acá estaría la componente radial y acá estará la componente transversal. Nosotros hemos demostrado que la componente transversal da en el otro sentido, pero lo importante es que tiene esta dirección. ¿Sí? La componente radial va a tener esta dirección, entonces aprovechando esas rectas de acción de la velocidad transversal y de la velocidad radial, nosotros podríamos componer el polígono sabiendo que la resultante, que es la velocidad total, nos tiene que dar vertical. Nos tiene que dar vertical porque si no estaríamos violando la condición de rigidez de esta barra, ¿sí? Entonces, aprovechando que nos tiene que dar vertical, podríamos componer, según las direcciones, la velocidad transversal con la velocidad radial, y esto nos dará, ¿sí? El valor de la velocidad total. Pero ya que estamos, podríamos sacar las otras, ¿no? Porque, a ver, vos fijate, si acá tenés 45 grados, ¿sí? Y acá también tenés 45 grados, estos son 90 grados. Si estos son 90 grados, la cosa como que es bastante simétrica. En módulo podríamos decir que la componente radial del vector velocidad es también menos 40 raíz de 2 según la dirección radial, ¿sí? Porque sería 40 raíz de 2 centímetros sobre segundo entrante, ¿no? Entrante al polo, a lo que hemos definido como polo. Y lo interesante es que el valor total del vector velocidad, después vemos qué versor le ponemos, pero por ahora vamos a poner la flechita. Sabemos que la flechita es hacia arriba y lo que nos importa es el valor numérico ahora, ¿no? Si da 40 raíz de 2, como es un triángulo de 45 grados, ¿sí? 40 raíz de 2, entonces la hipotenusa será 40 raíz de 2 por raíz de 2, o sea, será 80, ¿sí? 80, me salió medio feo ahí, 80 centímetros sobre segundo orientado hacia arriba, orientado hacia arriba, vertical, ¿sí? Entonces, de esta forma hemos determinado la velocidad del punto A, ¿está bien? ¿Sí? Hemos determinado la velocidad del punto A con la información de la componente transversal y la componente radial. Que dicho sea de paso, si lo querés ver de otra manera, fíjate, la componente transversal será como la velocidad de arrastre, porque será el omega de la terna vectorial, el vector, ¿sí? Y la derivada de ρ, o el v sub r, ¿sí? La componente radial, será como la velocidad relativa
¿Relativa de qué? Y relativa del punto relativa a la barra, porque te dice cómo se va acercando o alejando, cómo se va acercando o alejando el punto A respecto del polo. Así que por movimiento relativo también habría salido sin problema. Conviene trabajarlo con radial transversal porque para los datos que tenemos era más fácil, para los datos que tenemos era más fácil. Pero conceptualmente serían la velocidad de arrastre y la velocidad relativa, ¿está bien? Fíjate que con la información que tenemos hasta el momento, al tener la velocidad total de A, sabiendo que la barra AC, o sea, se encuentra en un estado de rotación pura, podemos decir que la velocidad de A es omega, ¿sí? El omega AC, o sea, por la distancia AC, ¿sí? Que desde el punto de vista vectorial ya lo habíamos planteado, pero esto nos da lugar a pensar que la rotación o la velocidad angular AC será la velocidad dividido la distancia, ¿sí? La velocidad dividido la distancia, la posición de A respecto de C, y será 80 dividido 20 igual a 4 segundos a la menos 1 en sentido antihorario. Así que de este modo hemos logrado, si se quiere, determinar el vector rotación o la velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular de AC o CA, si querés, porque desde C hacia A sería, o de la barra AC o CA, pero la hemos logrado determinar conociendo la velocidad y conociendo la distancia, ¿sí? Con las herramientas, si se quiere, de movimiento rígido plano fácilmente. Sabemos que es un producto vectorial, pero como son todos perpendiculares podemos trabajar con el producto algebraico y darle el sentido pertinente con el criterio que nosotros sabemos aplicar, ¿está bien? Bien, ahora esto no muere acá, hay que calcular la aceleración de A para después poder determinar la aceleración angular de la barra AC. ¿Y cómo sería eso? Bueno, podemos empezar colocando la fórmula de la aceleración. Sí, como poder podemos, vamos a ver qué sale. ¿Cómo será entonces la aceleración de A? ¿Sí? La aceleración de A para un punto perteneciente a un cuerpo en estado de rotación pura, o sea que no le vamos a considerar la componente de la traslación, será algo menos, está bien. Será la aceleración angular, que es la que queremos determinar vectorialmente A menos C menos omega AC al cuadrado por A menos C. Acordate que podíamos hacer el doble producto vectorial directamente como menos omega C al cuadrado porque estamos en el plano. Esta demostración ya la hicimos. Cuando estamos en el plano, la aceleración normal podés determinarla como menos omega al cuadrado por el vector posición y también te va a dar bien. Solo porque estamos en el plano, si no, estás haciendo lío. Si esto lo aplicas en el espacio, estás haciendo lío. Esto vale cuando estás en el plano, ¿sí? Cuando es un movimiento rígido plano, ¿está bien? No pierdas de vista eso porque después usás la fórmula, no te da y me decís, pero vos la mostraste en un video. No, pero bueno, te dije que era para el plano. Bien. Bueno, a ver, ¿y qué información tenemos con esto? Bueno, esto será lo mismo que pensar, fíjate, en aceleración tangencial y aceleración normal, ¿no? ¿Sí? Aceleración tangencial y aceleración normal. Acuérdate que la tangencial era cómo variaba la rapidez del punto y la aceleración normal era cómo cambiaba la dirección. Y acá, con la información que tenemos, es más accesible, si se quiere, determinar, qué cosa. Y la aceleración normal, ¿no? La aceleración normal podríamos determinarla nosotros cuánto vale. Ahora que tenemos el omega, si hacemos al cuadrado por el vector posición, fíjate, te va a quedar, ¿sí? 80 al cuadrado, perdón, no, 80 no, 4, estás haciendo lío, Jorge Alejandro. Ahí está. 4 al cuadrado, 4 al cuadrado por, bueno, esto va con un menos, ¿no? Ahora le aclaramos con una flechita. Por la distancia AC, que son 20 centímetros. Si le aclaramos con la flechita que va hacia allá. Y bueno, ¿cuánto da la aceleración normal? Vamos a ponerle flechita de vector. La aceleración normal dará, bueno, 4 al cuadrado, 16. 16 por 2, 32 por 10, 320. 320 centímetros
sobre segundo al cuadrado orientado desde A hacia C. ¿Sí? Vos acordate que la aceleración normal siempre apunta hacia el centro de curvatura de la curva trayectoria. ¿Cuál es la curva trayectoria de A en este caso? ¿Cuál sería la curva trayectoria de A? Y mientras el mecanismo lo permita, una circunferencia, ¿no? Un sector de circunferencia. ¿Sí? Barre un sector de circunferencia. Así que bueno, con esta información nosotros ya tendríamos la aceleración normal. Pasa que claro, no tenemos idea de la aceleración tangencial, que es lo que necesitamos. Entonces, ¿para qué determinaste la aceleración normal? Bueno, para un poquito. Ahora vamos a ver cómo lo encaramos esto. Lo que tenemos igualmente es que podemos determinar la aceleración con otro sistema coordenado del punto A. Nosotros tenemos que el punto A está rígidamente vinculado a la barra AC, por supuesto, pero tenemos de alguna forma, si se quiere, la ley de movimiento, podríamos determinarlo mediante las coordenadas polares respecto de este punto. Por lo menos podemos sacar una información valiosa y ver qué sale, ¿no? No te digo exactamente todo, pero una información podríamos sacar planteando las coordenadas polares nuevamente, la expresión de la aceleración en coordenadas polares respecto de este punto. Vamos a volver a dibujarlo, si te parece. Y bueno, también si tenés un método mejor, nos lo podés después comentar, que también puede andar, por supuesto. Vamos a pensar de vuelta en X, Y. Esto es, no lo tomes como un capricho, vos ponés las coordenadas que vos quieras, ¿no? Acá estaríamos en el punto A, ¿sí? Acá tendríamos ρ, aquí tendríamos θ, aquí tendríamos de vuelta nuestro querido versor radial, nuestro versor transversal, ¿sí? Este es el punto A. Y bueno, a ver, ¿cómo venía la expresión del vector aceleración en este marco de referencia radial transversal? Y la aceleración de A era igual a la derivada segunda de ρ respecto de t dos veces menos ρ por la derivada de θ respecto de t al cuadrado. Todo esto según la componente radial, más dos veces derivada de ρ respecto de t por la derivada de θ respecto de t, más ρ por la derivada segunda de θ respecto de t dos veces según la componente transversal. Algo que no dijimos, o sí, no sé, está en el enunciado. Esta velocidad angular es constante, y esto nos da una ventaja, una pequeña ventaja, pero bueno, las pequeñas ventajas sumadas pueden hacer la diferencia, así que este término se anula, y bueno, ya es algo, no sabemos mucho más cómo viene, pero ya sabemos que puede llegar a ser algo. ¿Y será de utilidad pensar en esto? No sé, a ver, no sé qué decirte. No sé qué decirte. Podemos decir, a ver, no tenemos total idea de este término. De este sí tenemos idea. De este término sí tendríamos idea porque sería el omega al cuadrado por el radio. O sea que una parte ahí la podemos llegar a pilotear. Y este término que tiene que ver con la aceleración de Coriolis también tendríamos idea. ¿Por qué? Porque este es 2 omega de la terna por la velocidad relativa, siendo la velocidad relativa lo que habíamos considerado como, vos acordate, ¿no? Esto era, la velocidad relativa era negativa, ¿no? Era negativa porque era entrante y valía 40 raíz de 2, ¿sí? Entonces tenemos un 2 por menos 40 raíz de 2 por la derivada de θ respecto del tiempo, que vale menos 2. Entonces es correcto afirmar que la aceleración de Coriolis, el resultado de la aceleración de Coriolis, nos va a llevar en el sentido transversal positivo, ¿sí? Nos va a llevar en el sentido transversal positivo, entonces vale 2 por 2, 4 por 40, 160 raíz de 2, o sea que la aceleración de Coriolis sería 160 raíz de 2, por supuesto que centímetros sobre segundo al cuadrado, si no te lo quita nadie, ¿sí?
esas unidades no te las robo. Bueno, orientado, ¿sí? Orientado según el sentido transversal positivo, ¿sí? Según el sentido transversal positivo. Y hay que ver qué podemos armar de todo esto, hay que ver si tiene sentido pensar en este análisis, qué podríamos armar. Podemos determinarlo en parte, ¿no? No sabemos totalmente cuánto vale, así que todavía no lo vamos a plantear. La aceleración radial no sabemos cuánto vale en su totalidad todavía, así que no la vamos a plantear, pero lo interesante es que ya tenemos la aceleración transversal, ya tenemos el valor de la aceleración transversal y podríamos pensar en algo por lo menos, ¿no? A ver qué podríamos pensar en todo esto. Vamos a ver en qué podemos pensar. Voy a necesitar borrar, eso sí. Voy a necesitar borrar, me voy a quedar con el valor de aceleración transversal o de Coriolis, justo en este caso. Y esto podríamos pensarlo así. ¿Sí? Vamos a agarrar otro color, bastante parecido, no igual, pero parecido. Vamos a pensarlo así. Este es el punto A. Si vamos a pensar al punto A, podríamos, mediante rectas de acción, dar las direcciones estimadas de los vectores en un sistema de referencia. Por ejemplo, en el sistema de referencia radial transversal, ¿sí? Las direcciones son estas, ¿sí? Las direcciones son estas. No sabemos para dónde va la aceleración radial, pero sabemos que la aceleración transversal tiene este sentido. La aceleración transversal o de Coriolis en este caso tiene este sentido, ¿sí? Y el otro sistema, ¿sí? El otro sistema es el de la aceleración tangencial y normal, pero sabemos que la aceleración normal, ¿sí? Sabemos que la aceleración normal tiene este sentido, ¿sí? Porque es siempre apuntando hacia el centro de curvatura, sabemos cuánto vale. Y lo que sí sabemos también es que la aceleración tangencial viene así, ¿sí? La aceleración tangencial tendría esta recta de acción, ¿sí? Tendría esta recta de acción. Estos son 45 grados acá, también tenés 45 grados acá, o sea que en ese sentido está fácil si se quiere, ¿sí? Y podríamos pensar, ¿sí? Y podríamos pensar en colocar la aceleración tangencial, la suponemos, ¿no? La suponemos, total, de no ser así dará negativa, ¿sí? De no ser así dará negativa, podríamos pensar en la aceleración tangencial orientada de esta forma. Y de ser así, ¿sí? Y de ser así, nosotros tendríamos que ser capaces de descomponer esta aceleración, ¿sí? La aceleración transversal, ¿sí? La aceleración transversal en función de la aceleración tangencial y normal, ¿sí? Tendríamos que ser capaces. La otra podríamos suponerla, no nos interesa ahora, pero la aceleración radial podríamos suponerla que viene así, no sabemos. Pero bueno, lo que nos interesa es trabajar con la aceleración transversal, que es lo que tenemos. Fíjate que podríamos proyectar la componente de aceleración tangencial sobre la transversal y la componente de aceleración normal, que será negativa sobre la transversal también. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que podríamos trabajar en módulos con la proyección. La aceleración transversal en módulo será la aceleración tangencial por el coseno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2, menos la aceleración normal por el seno de 45 grados, que también es raíz de 2 sobre 2. Tuvimos suerte esta vez, todos los ángulos a favor como para no hacer lío. Acordate que la de Coriolis coincide con la transversal, o sea que tendrías acá estos 160, ¿sí? Tendrías estos 160 raíz de 2 y tendríamos el valor de aceleración tangencial, que bueno, que es justo lo que no tenemos, es justo lo que no tenemos y vamos a tratar de determinar. Pero ¿cómo vendría en el análisis? A ver, tendríamos aceleración tangencial, raíz de 2 sobre 2, menos la aceleración normal, que es 320 centímetros sobre segundo cuadrado, que será dividido 2, lo mismo que 160 raíz cuadrada de 2, lo mismo que 160 raíz cuadrada de 2. Este 160 raíz de 2 puede pasar sumando del otro lado,
puede pasar sumando del otro lado, te quedaría 320 raíz de 2. 320 raíz de 2, en donde tendrías raíz de 2 desde ambos lados, por lo que el raíz de 2 podría simplificarse, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Vos acá podés decir que tenés 320, ¿sí? Entonces este no lo tenés más. ¿Está bien? Raíz de 2 con raíz de 2, este no lo tenés más. 320 por 2, ahora sí vamos a buscar abajo, te da que la aceleración tangencial es 640 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo? Hacia abajo, mis amigos. Hacia abajo. La aceleración tangencial da hacia abajo. Da positiva. ¿Qué quiere decir? Que es correcta la convención que hemos adoptado, va hacia abajo. Podrías plantearlo hacia arriba, podrías plantear la aceleración tangencial hacia arriba y te hubiera dado negativa, quiere decir que es contraria como la pensaste. Lo mismo que hacías con la suma de fuerzas en estabilidad, bueno, acá con los bemoles que pueda tener la cosa, sería lo mismo. Sería lo mismo el criterio. En los circuitos eléctricos pensás una corriente en un sentido y te da negativa, bueno, va al revés. Es lo mismo. Bueno. Con este valor de aceleración tangencial, ¿qué te parece que podemos hacer? Y acá, el objetivo final del ejercicio. El objetivo final del ejercicio. Nosotros sabemos que en módulo, ¿sí? La aceleración tangencial, es igual a la aceleración angular por el segmento. ¿Sí? Esto que vale 20 centímetros, esto que vale 640 centímetros sobre segundo al cuadrado. Estoy escribiendo apurado, estás conociendo mi verdadera letra, qué decepción te estará llevando. Bueno, lo importante es que igual se entienda. Entonces, la aceleración angular, ¿sí? La aceleración angular nos dará esta división, 0 con 0 se va, así hacía mi profesor, hacía la clase con efectos especiales. Yo, bueno, soy una imitación barata, pero bueno, lo intento de todas maneras. Entonces 0 con 0 se va, 64 dividido 2 igual a 32. 32, 1 sobre segundo al cuadrado. ¿Qué sentido? Y mirá, si la aceleración tangencial viene así, quiere decir que la aceleración angular es en sentido horario. Quiere decir que la aceleración angular será en sentido horario. Y de este modo, fíjate que utilizando las herramientas de cuerpo rígido y las herramientas también de cinemática de las coordenadas polares, hemos logrado sacar toda la información o la mayor parte de la información del punto A, porque hemos determinado la aceleración o trabajar con la expresión de la aceleración para un punto perteneciente a un cuerpo rígido. Y para un punto seguido desde un sistema radial transversal también pudimos trabajar con esa expresión de aceleración. O sea que combinando, ¿sí? Combinando las dos, la cinemática del cuerpo rígido con la cinemática de las coordenadas polares, hemos logrado obtener la información cinemática del punto A y por consiguiente después la información cinemática extrapolada a la barra AC, que era lo que nos pedía el ejercicio, determinar la aceleración angular, y por suerte lo hemos logrado. ¿Sí? Así que bueno, a los días que tenga así poquito tiempo como para meter algún rapidito, vamos a hacer clases de algún ejercicio que van a servir como complemento. Creo que también van a sumar, son ejercicios que fueron tomados en los parciales, o en los finales también, y bueno, trataremos de ir metiéndole conforme pasen las fechas, ir planteando los finales que se vienen tomando como para que puedas tener tu mejor versión cuando te toque presentarte, que te vayas puliendo, y bueno, las cosas que no se entienden las podés preguntar también, como siempre, como si fuera una clase presencial. Las cosas que a tu criterio estuvieron flojitas y pudieron explicarse mejor, también sirven. Vos sabés que en buenos términos, de buenas maneras, podés decir lo que te parezca que va a estar bien. Todo sirve para mejorar, todo suma, así que
Yo por lo menos así lo veo, así que va a ser bienvenido lo que tengas para decir. ¿Sí? Te agradezco tu tiempo, espero que te haya sido útil el ejercicio, que haya despejado tus dudas para este planteo y para planteos similares de movimiento rígido plano. Estudia lo que en los exámenes entra siempre. Así que bueno, de vuelta, espero que haya sido de tu agrado y nos veremos en la próxima. Chao.